tardes. Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 2 de agosto del 2023. Bueno, como ya me conocen, soy Adriana Bautista, su asesora en la Unidad Curricular Derecho Penal 1. Hoy vamos a ver, pues bueno, ya el tercer y último encuentro de este trimestre 2023-2. Vamos a continuar con bueno, la culminación pues también del programa académico y hoy vamos a ver pues la teoría de la pena y el funcionamiento en la justicia de manera pues general, ¿no? La teoría de la pena es un concepto clave en el sistema de justicia penal. Esta teoría se refiere pues a la justificación y el propósito detrás de la imposición de la pena a un criminal o una persona que pues efectivamente haya cometido el delito. Después de haber sido declarado pues responsable de sus actos y así como ha sido declarado responsable de sus actos, pues ha sido declarado culpable de la comisión de ese hecho delictivo. En términos generales, pues la teoría de la pena se basa en la idea de que la imposición de una pena debe tener un propósito y que en dicho propósito debe ser beneficioso para la sociedad en su conjunto. Hay varias teorías diferentes a lo que es el funcionamiento de la pena y estas teorías se han desarrollado pues a lo largo de la historia de la justicia penal. Una de las teorías más comunes es la teoría de la retribución. Esta teoría sostiene que la pena debe ser impuesta en proporción al delito cometido y que el culpable debe ser castigado por su mala conducta. Esta teoría suele ser defendida por aquellos que creen que la justicia es una cuestión de equidad y de justa compensación. Pues efectivamente debe ser impuesta en proporción al delito cometido. Esa es la teoría de la retribución. Existe otra teoría, cual es también pues muy importante, que es la teoría de la prevención. Esta teoría afirma que la pena debe ser impuesta con el objetivo de prevenir futuros delitos. Esta teoría se divide a su vez en dos principales subteorías, la prevención general y la prevención especial. La prevención general se refiere a que la imposición de una pena envía un mensaje a toda la sociedad del que el delito no sea tolerado y se castigará. La prevención especial, por su lado, intenta reformar al delincuente individualmente con el objetivo de prevenir la comisión de futuros delitos por parte del criminal. Pues lógicamente, pues yo considero que es dual, ¿no? Bueno, yo considero que efectivamente pues es dual porque tiene tanto una prevención al criminal, o sea, a las personas que cometen el hecho delictivo, que efectivamente pues no lo debe cometer porque hay una pena, hay un castigo como tal, y pues también una prevención especial, o sea, para que las personas como tal pues también tengan conciencia de que si cometen un hecho delictivo, pues hay una pena específica. O sea, pudiera decirse que es una prevención dual, tanto general como especial. La general, a que esa pena pues lógicamente envía un mensaje a toda la sociedad de que el delito no sea tolerado y que efectivamente se castigará. Y a la persona que cometió el hecho delictivo, pues de una u otra manera el ánimo de que se inserte o se reinserte, como le dice la misma teoría, a que no cometa hechos delictivos, a prevenir en todo caso los delitos. Porque si la persona que tiene la intención de cometer un hecho delictivo sabe que efectivamente tiene una pena, pues bueno, evitará, ¿no?, la forma de cometer estos hechos delictivos. Y finalmente, pues la teoría de la restauración que se enfoca en restaurar las relaciones dañadas entre el criminal y la víctima y la propia sociedad. Se cree que la pena debe ser impuesta con esta finalidad y no solo para castigar al delincuente. Esta teoría también tiene en cuenta las necesidades y los derechos y víctimas del delito como tal. Cada teoría de la pena tiene pues implicaciones diferentes para el sistema de justicia penal y cada una presenta ventajas y desventajas según el caso en cuestión. La teoría pues elegida de la pena afectará la forma en que se diseña y se aplica una pena criminal y cómo la sociedad en general ve y juzga el sistema judicial en su conjunto.
pues tiene sus propias características también. Es una característica pues más importante y tradicional del derecho penal, la teoría de la pena, y es lógico que es una consecuencia de la comisión del hecho delictivo. Recuerden que cuando hablamos del delito en sentido jurídico, es todo acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Ahí interviene pues lo que es la llamada propia teoría de la pena y que se aplica en todo caso cuando una persona es efectivamente declarada responsable de sus actos y de la comisión pues de ese delito que fue imputado en una primera oportunidad o que, bueno, como transcurso del juicio fue cambiado, pero fue declarado penalmente responsable igual. O sea, hay una sentencia condenatoria y con cualidad de cosa juzgada, definitivamente firme, pues para, en todo caso, imponer la pena. Y si se recurre, pues igual la pena está allí hasta que se resuelva el recurso de apelación que bien tenga. ¿Ok? Dentro de las teorías absolutas, pues está esa teoría de la retribución, la teoría relativa, la pena tiene una utilidad social, prevención general y prevención especial. La prevención general intimida a los individuos a fin de que no cometan delitos. Recapitulando, pues lo que ya indiqué, la prevención general negativa busca inhibir a los individuos a través de la intimidación por la pena, la prevención general positiva, la afirmación del derecho en un Estado social y democrático del derecho. Y la prevención especial o individual, que la pena pues efectivamente influye directamente sobre la gente de manera individual. La prevención especial positiva o ideológica, según Ferry, que tiene una función de la pena reeducadora, resocializadora e integradora del delincuente. Es pues importante el tratamiento penitenciario y la prevención especial negativo neutralizante, que es, según Garófalo, pues mantener relajado al delincuente y sí, estable y en ese internamiento asegurativo, pues tendente a la neutralización pues, de sus conductas delictuales, ¿no? La teoría de la pena, pues, es clave en la aplicación de la ley. La teoría de la pena es un concepto fundamental en la aplicación de la ley, ya que trata de un conjunto de principios éticos que se utilizan, pues, para justificar la imposición de una sanción o castigo a quien ha cometido ese delito. Esta teoría, pues, se desarrolló a lo largo de la historia del derecho y ha sido objeto de numerosos debates y discusiones en la comunidad jurídica. Uno de los principales objetivos de la teoría de la pena es establecer una relación de proporcionalidad entre la gravedad del delito y la sanción impuesta, es decir, que la pena debe ser adecuada y proporcionada al delito cometido, de manera que no sea ni demasiado severa ni demasiado indulgente. Para ello se tienen en cuenta diversos factores como la intencionalidad del delito, el daño causado a la víctima y la residencia del delincuente. O sea, la magnitud del daño causado, la gravedad del daño causado es sumamente importante pues para atribuir la pena. Lógicamente que nosotros en el sistema venezolano tenemos un código penal, una norma sustantiva, en este caso el Código Penal venezolano por excelencia, donde pues cataloga diversas conductas en hechos punibles, son tipos penales y lógicamente cada tipo penal pues tiene una pena corporal, una pena inclusive no corporal de multas esa pena pues corporal tiene a su vez unas penas accesorias como presidio, prisión y demás. Inclusive, pues esas penas pues son proporcionales, como se indica inclusive en la teoría de la pena, con la comisión del hecho delictivo. ¿Qué quiere decir? Pues decir, unas lesiones leves, pues establece penas corporales muy cortas, términos en todo caso de privación, y eso no genera como tal una privación. Puede ser que en el momento de la aprehensión, pero casi siempre pues se le puede dar una medida cautelar y si queda declarado o es declarado penalmente responsable de la comisión de delitos de lesiones leves, pues lo más seguro es que cumpla su condena en libertad, porque son sanciones leves. Difiere en todo caso la comisión de delitos de robo agravado o homicidio, que son delitos graves y que lógicamente sus penas corporales pues trascienden de los 8 años en adelante y lógicamente pues la persona va a quedar detenida, pero es proporcional al hecho delictivo. Por un homicidio no se va a colocar una pena de unas lesiones leves de 3 a 6 meses o de un año. O sea, por eso es proporcional.
Otro aspecto importante de la teoría de la pena es su función preventiva. Esto implica que la imposición de una sanción tiene como objetivo, lógicamente, también disuadir a potenciales delincuentes o a otros potenciales delincuentes de cometer el mismo delito. Se busca, pues, crear un efecto disuasorio que evite la repetición del delito y, por tanto, garantice la seguridad y la convivencia pacífica de la sociedad. Además, pues la teoría de la pena también tiene en cuenta la rehabilitación del delito. Un objetivo importante en este sentido se busca que la pena no solo tenga un efecto punitivo como el poder punitivo del Estado, sino también disuasor, o sea, que se evada, que el delincuente o la persona que va a cometer un hecho delictivo sepa que puede ser castigado con la pena de determinada manera y que lógicamente esa pena casi siempre va a generar privación de libertad. También pues que tenga efecto de reintegración en todo caso, proceso de reintegración del delincuente, de inserción de esa persona que cometió el hecho delictivo en la sociedad. Para ello pues se pueden implementar medidas de reinserción social como programas de educación, formación laboral y apoyo psicológico, entre otros. Una vez la persona que cometió el hecho delictivo ha sido declarado penalmente responsable, ha sido penado, condenado de sus actos, pues llega a su centro de reclusión y en el centro de reclusión le deben emitir un plan individual. Ese plan individual pues va a constar de un diagnóstico donde el sociólogo, el criminólogo, va a revisar pues los factores que incidieron en la comisión de ese hecho delictivo, en la persona que cometió, cuáles fueron los factores que generaron o sí, generaron ese punto para que esa persona cometiera esos hechos delictivos. Y va a haber pues una fase también de pronóstico, de tiempo de pena, de verificar cuáles serían las medidas más aptas para que esa persona que cometió el delito pueda insertarse a la sociedad pues de manera armónica y pacífica. Y eso opera pues tanto en jurisdicción ordinaria como en jurisdicción especializada. Lógicamente que en jurisdicción especializada, cuando hablamos de adolescentes, tienen un trato un poco más diferente, pues no hablaríamos de penas, sino hablaríamos de sanciones, porque no se pena, sino se sanciona al adolescente y se sanciona con una medida privativa de libertad, la más gravosa que hasta 10 años, y las no privativas de libertad que buscan educar al adolescente y que entre el adolescente, en todo caso infractor, internalice ese hecho delictivo y que tenga pues empatía con la víctima, ¿no? La teoría de la pena, pues, es un aspecto clave en la aplicación de la ley, como ya indiqué, ya que se trata de un conjunto de principios y criterios que sirven para justificar la imposición de una sanción o castigo a quien ha cometido un delito. Esta teoría tiene en cuenta factores como la proporcionalidad entre la gravedad del delito y la sanción impuesta, sus funciones preventivas y la rehabilitación del delincuente. La teoría de la pena tiene como objetivo garantizar, como ya indiqué, pues la seguridad y la convivencia pacífica de la sociedad. Eh, la teoría de la pena en cuanto a su origen, evolución y aplicación actual es un tema pues controversial también, como ya lo señalé anteriormente. En el mundo jurídico se trata de una rama de la criminología que se ocupa de estudiar la naturaleza, origen y evolución y aplicación actual de las sanciones penales, que también varía por cuestiones de cultura y depende pues de cada país. No todos los países para determinados delitos, por decir, homicidio se aplica la misma pena que en Venezuela, inclusive hay países donde aplican la pena en perpetuo. En Venezuela no tenemos ni la pena de muerte ni la pena perpetua. El origen de la teoría de la pena pues se remonta al derecho romano y así ha sido desarrollado a lo largo de la historia. En la Edad Media, por ejemplo, las penas eran muy severas y se basaban en el castigo físico. En cambio, ya en la época de la Ilustración, pues se buscó una justificación un poco más racional de la pena que se fundamentaba pues en la prevención del delito y en la reeducación del delincuente. Yo voy más hacia esa línea de prevenir antes que reprimir y mucho más a los adolescentes. Todo inicia, o sea, o su raíz viene desde esa delincuencia juvenil que debe ser tratada para que efectivamente no haya reincidencia y que el adolescente entienda que cometió un hecho delictivo y educándose a un adolescente, pues evitaría en todo caso a un adulto en situación de criminalidad.
En la actualidad, la teoría de la pena se centra en la retribución del delito, la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. En este sentido, pues se ha establecido la pena que no solo tiene una función punitiva, sino también una función resocializadora o socializadora, ¿no? Para poder entender la aplicación actual de la teoría de la pena, es importante distinguir entre las diferentes corrientes que la han desarrollado. Por un lado están las teorías absolutas que defienden que la pena debe ser retributiva y proporcionada al daño causado por el delito. En cambio, las teorías relativas buscan principalmente la prevención del delito y la reeducación del delincuente. Hoy en día la mayoría de los sistemas jurídicos pues, occidentales se basan en teorías relativas de las penas. Por ejemplo, la justicia restaurativa, que busca la reparación del daño causado por el delito, y la restauración de las relaciones entre la víctima y el delincuente, ha ganado terreno en los últimos años. El estudio de la teoría de la pena es fundamental para comprender pues, la naturaleza y el significado de la justicia penal a través del análisis de sus orígenes, evolución y aplicación actual, pues se puede tener una visión, se pudiera decir, un poco más completa y crítica de las sanciones penales y su impacto en la sociedad. La teoría de la pena pues sigue siendo un tema ampliamente discutido y debatido en el ámbito jurídico, si bien existen diversas corrientes y enfoques, lo cierto es que la pena debe ser considerada desde una perspectiva integral que tome en cuenta pues el contexto social, las circunstancias del delito, las necesidades de la víctima y la sociedad pues en su conjunto, ¿no? La aplicación de la pena debe buscar, pues lógicamente, justicia y la restauración del daño causado, en lugar, pues, de simplemente imponer una sanción punitiva y retributiva según ningún, o sea, de acuerdo al delito. Perdón. En este sentido, resulta fundamental fomentar una cultura, pues, de legalidad y el respeto al Estado del Derecho como mejor forma de prevenir la comisión de los delitos y garantizar un funcionamiento justo y equitativo del sistema judicial. Ese funcionamiento pues justo y equitativo del sistema judicial corresponde lógicamente a no solamente aplicar el derecho con base a dar cada uno lo suyo, la llamada conceptualización del piano de justicia, dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, sino agregarle el sentido de equidad de darle a cada quien lo suyo, atendiendo a las condiciones del ser. Bueno, nos quedan como 10 minutos. Voy a abrir parte del Código Penal, pues para hablarles un poco de lo que es las penas y la forma de las penas en el Código Penal, que pues varían dependiendo de la comisión del hecho delictivo y en todo caso pues también atendiendo pues a esos elementos de proporcionalidad. Ajá. En cuanto a las penas como tal, en el Código Penal, en el primer libro, aparecen inclusive fue parte de lo que es el principio de legalidad, la aplicación de la ley penal, que eso ya lo vimos en las clases pasadas. La aplicación de la ley penal en su artículo 1, bueno, nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como hecho punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y en faltas. Las leyes penales pues tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiera ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo la condena. Eso pues, es el primer articulado del Código Penal. En el título 2 que inicia con las penas propiamente, y en el artículo 8 es donde vamos a hacer especial énfasis, las penas se dividen principalmente en corporales y no corporales. Las penas corporales, que también se denominan restrictivas de la libertad, son las siguientes: presidio, prisión, arresto, relegación a una colonia penal, que eso ya pues prácticamente eso no se aplica, confinamiento, expulsión del espacio geográfico de la República. Las penas no corporales son sujeción a la vigilancia de la autoridad pública, interdicción civil por condena penal, inhabilitación política, inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo, destitución del empleo, suspensión del mismo
multa, caución de no ofender a dañar, amonestación o procedimiento, pérdida de instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y el de los efectos de que él provenga y los pagos de costas procesales. Esas son las penas no corporales, pero lógica también se pudieran decirse que son accesorias como consecuencia de haberse declarado la culpabilidad en determinado hecho delictivo. Las penas se dividen en principales y accesorias, como ya indiqué, las que son principales, las que la ley aplica directamente al castigo del delito, y son accesorias las que la ley trae como adherentes a la principal o necesario o accidentalmente. Por decir, una interdicción civil pudiera generarse como producto de la extinción de la patria potestad y se extingue la patria potestad en el momento o una de las causas o de las formas en que se puede extinguir la patria potestad es si es uno de los padres, representantes o responsables de un adolescente, de una niña, un niño o adolescente, cometió un hecho delictivo sobre él, en todo caso aquellos delitos por lo menos de abuso sexual, violaciones y demás, ha sido declarado penalmente responsable, pierde la patria potestad y lógicamente pues hay una interdicción civil pues condena pena. Eso es muy importante, pues, porque son penas accesorias como consecuencia ya de la comisión de un hecho delictivo, ¿no? La pena de presidio, pues, se cumplirán las penitenciarías que establezca y reglamente la ley. Dicha pena comporta, pues, los trabajos forzados dentro o fuera del respectivo establecimiento conforme lo determina la ley, la cual también fijará el tiempo que haya de pasar el reo o aislamiento del celular. Recuerden que el Código Penal que tenemos aún vigente es el del 2005. Del 2005 a lo que estamos hoy, 2023, pues han habido reformas o modificaciones o en todo caso instauraciones de nuevas leyes, leyes especiales penales que lógicamente pues tipifican tipos penales y establecen sus propias penas. Y pues ahí hay, por el principio de especialidad, se aplican las disposiciones de esas leyes especiales o esas leyes orgánicas que adecúan hechos a nuevos tipos penales. Recuerden que a medida que la sociedad avanza, evolucionan pues también inclusive los delincuentes y los delitos y el grado de criminalidad en la sociedad. Y como producto de esa evolución, inclusive de la criminalidad, pues lógicamente el Estado, atendiendo a su poder punitivo, debe crear nuevos mecanismos regulatorios, en este caso leyes especiales penales que contemplan nuevos tipos penales y que al contemplar nuevos tipos penales, pues traen nuevas penas. Estas penas son las que se establecen y no se establecerían en todo caso las penas que yo estoy indicando aquí, sino las penas que están en todo caso en esas leyes penales especiales y esas leyes orgánicas. Lógicamente que se aplicarían penas accesorias, pero las penas principales se aplicarían conforme a las disposiciones de esas leyes. ¿Ok? Es muy importante pues también y que no tiendan a confundir porque mucho de esto pues ya ha sido derogado, modificado por otras leyes y que no se aplica. Entonces hay que atender pues en todo caso al caso especial, al contexto, al delito que se cometió y a lo que está imputándose por el que fue el condenado. Y pues por decir, en la ley contra la corrupción, que es la que hoy en día tenemos vigente, ya pues, no aplicamos disposiciones del Código Penal o de la ley de salvaguarda del patrimonio público, sino existe una nueva ley. O sea, por eso hay que estar el abogado muy conteste en la normativa vigente existente. Lógicamente, el Código Penal sigue siendo vigente, el del 2005, pero como ya indiqué, pues hay otras leyes que tienen tipos penales y que se debe aplicar por el principio de especialidad esos tipos penales. ¿Ok? Igualmente, bueno, son penas accesorias a la prisión, la inhabilitación política durante el tiempo de condena, o sea, no puede votar, la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo terminada esta. Igualmente, pues, está todo lo que es como, inclusive cómo se extinguen las penas, la aplicación de las penas, eh, que es muy importante y eso forma parte, sí, de la dosimetría penal. Me voy a permitir leer. Dice, cuando la ley castiga un delito falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio. Se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad. Eso se aplica hoy en día. Se le reducirá hasta el límite inferior o se le aumentará hasta el superior según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso
concreto, debiendo compensarlas cuando las haya de una y otra especie. Siempre los delitos tienen un límite inferior y un límite superior. Supongamos, robo agravado. No estoy diciendo que ese sea el tiempo, pero por decir, el robo agravado tiene una pena, por ejemplo, de 8 a 10 años. 8 a 10. El 8 es el límite mínimo o el límite inferior. 10 es el límite superior. El juez, dependiendo de las atenuantes y las agravantes, toma el límite inferior, que sería 8, o el límite superior 10. O puede tomar el límite medio, como lo indica el artículo, que es la suma de los dos. 8 más 10 serían 18. La mitad de 18, 9. Serían 9. A esos 9 le puede rebajar de acuerdo a las atenuantes y las agravantes. O sea, es potestativo, pero también dependiendo del punible cometido, ¿no? Dice pues también que no obstante se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior cuando así lo disponga expresamente la ley, porque hay normativa que indica solamente se tomará el límite inferior o el límite superior. Y también se traspasará uno u otro límite cuando así sea menester que en virtud de la disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculará en proporción a la cantidad de la pena que el juez habría aplicado al reo por si no concurriese el motivo del aumento o la disminución. Si para el aumento o rebaja del mismo se fijaren también dos límites, el tribunal hará dentro de estos el aumento o rebaja respectivo según la mayor o menor gravedad del hecho. ¿Ves que allí, o sea, de una otra manera es el principio de retribución o de proporcionalidad, de distribución, o sea, una pena proporcional de acuerdo al ilícito cometido, de acuerdo a las atenuantes o las agravantes? ¿Ok? Está la conmutación, ¿no? De las penas, que igual pues esto es redenciones de las personas que cometen hechos delictivos y que están ya condenados, dependiendo de las actividades que realicen en el centro de reclusión, pues hay redenciones dependiendo también inclusive de la buena conducta que tengan, ¿no? De la responsabilidad penal y las circunstancias que excluyen o atenuan agravado. Bueno, el principio general es que la ignorancia de la ley no excusa ni ningún delito ni falta. O sea, no puede decir que esa persona, o sea, cometió el hecho delictivo por ignorancia. La misma ley lo dice, la ignorancia de la ley, bueno, no excusa ningún delito o falta, o lo que comúnmente se llama la ignorancia de la ley, no excusa de su cumplimiento. Lógicamente que hay factores por los cuales se considera que no puede ser punible o determinado hecho punible, y eso recuerden lo que hablábamos en anteriores clases, las llamadas causas de justificación o eximentes de responsabilidad. Entre esas eximentes y causas de justificación, pues se pudiera decir las del artículo 65, que dice: no es punible el que obra en cumplimiento de un deber, un ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio, cargo, sin traspasar los límites legales; el que obra en virtud de una obediencia legítima y debida; el que obra en defensa de su propia persona o derecho siempre que concurran las circunstancias siguientes, eso es la llamada legítima defensa. Son causas de justificación: agresión ilegítima por parte del que resulta ofendida del hecho, necesidad del medio empleado para impedirlo o repelerla, falta de provocación, el que obra constreñido por la necesidad, etcétera. Bueno, ya se me van a acabar los minutos y no quiero que se me cierre el aula la clase sin despedirme. Los invito a que ustedes pues profundicen. Ya me quedan 9 minutos. Todos estos conceptos, todas estas disposiciones del Código Penal que son sumamente importantes para ustedes en el ejercicio. Vamos a repasar rapidito las circunstancias atenuantes para que ustedes vean cómo se puede atenuar una pena. Eso está contenido en el artículo 34. Se consideran circunstancias atenuantes, me permito leer: salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se las toman en cuenta para aplicar estas en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que el respectivo hecho punible hace y son las siguientes en todo caso: ser el reo menor de 21 años y 18 cuando cometió el delito; no haber tenido
el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad que el lugar de la aplicación al artículo 67. ¿Y cuál es el artículo 67? El que cometa un hecho punible en un momento de arrebato, intenso dolor, determinado por injusta provocación, será castigado, salvo disposición especial, con la pena correspondiente disminuida desde un tercio hasta la mitad, según la gravedad de la provocación. Estos son pues, hechos atenuantes y como les indiqué, pues cada caso es muy particular y dependiendo del caso, pues el juez valora todas estas circunstancias. Igualmente, pues me indica ese artículo, eh, a ver cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. Como observan, pues le da la potestad al juez de estimar todo el contexto para poder hacer uso de las atenuantes y poder rebajar la pena en lo que él considere justo y equitativo para esa persona que cometió ese hecho delictivo y no solamente para la persona que cometió el hecho delictivo, sino para las víctimas. O sea, debe existir un equilibrio donde en todo caso las víctimas sientan que el Estado pues efectivamente le está reparando el daño, así sea con una pena corporal, porque está privando de libertad pues a esa persona que transgredió una norma y que, bueno, hizo un daño, ¿no? Ahora, en cuanto a las circunstancias agravantes de todo hecho punible, se pueden decir que son las siguientes. Eso están contempladas las circunstancias agravantes que entonces ya no van a disminuir la pena, sino la van a agravar. Dice, ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra de traición o sobreseguro. Ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa. Cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave, avería causada a propósito, descarrilamiento de locomotora o por medio de uso de otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos. Aumentar deliberadamente el mal del hecho causando otros males innecesarios para su ejecución. Obrar con premeditación conocida, emplear astucia, fraude o disfraz, emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan otros efectos propios del delito. Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido. Obrar con abuso de confianza, cometer el hecho punible aprovechándose de incendio, naufragio, inundación u otra calamidad semejante. Ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Ejecutarlo en despoblado o de noche. Estas circunstancias las estimarán los tribunales atendiendo a las del delincuente y a los efectos del delito. Ejecutarlo en desprecio o ofensa de la autoridad pública donde éste se haya ejerciendo sus funciones, ejecutarlo con ofensa, desprecio, el respeto que por su dignidad, edad o sexo mereciera el ofendido en su morada cuando éste haya provocado el suceso, ejecutarlo con escalamiento, hay escalamiento cuando se entra por una vía que no es la destinada al efecto. Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo, pavimento, con fractura, entendiéndose por esta toda fuerza, rotura, descomposición, demolición, derribo o agujeramiento de paredes, terrenos o pavimentos, puertas, ventanas, cerraduras, candados u otros utensilios o instrumentos que sirvan para cerrar o impedir el paso o la entrada y de toda especie de cerraduras sean las que fueren. Ser agraviado cónyuge del ofensor o su ascendiente o hermano legítimo, natural o adoptivo, o cónyuge de estos, o ascendientes, descendientes o hermano legítimo de su cónyuge, o de su pupilo, discípulo, amigo, íntimo, bienhechor. Que el autor, con ocasión de ejecutar el hecho para prepararse a perpetrarse, se hubiese embriagado deliberadamente, ser vago el culpable, que esa disposición, pues bueno, ya no se aplica mucho, sé por carácter pendenciero. Pendenciero es que es provocador. Bueno, con esto sí concluimos la unidad curricular, el programa académico. Recuerden que todos estos espacios tecnoformativos ayudan a fortalecer su conocimiento. Los invito a que ustedes de manera autodidacta ahonden, porque bueno, son síntesis, son pastillas, se pudiera decir, de todo pues, el contenido. Es muy importante que ustedes también en la medida de sus posibilidades puedan conectarse de manera virtual, puedan ver la clase en diferido.
este, y que bueno, que socialicen con el docente, no se conformen con solamente lo que yo puedo expresar o lo que pueden ver en la clase. Para eso, ustedes, bueno, en el caso particular, tienen mi número de teléfono, pueden escribirme, pueden preguntarme o por el aula virtual, pero he visto, y lamentándolo mucho de parte de los estudiantes, mucha tranquilidad, por decirlo así, por parte de los estudiantes. O sea, como que no hay una motivación, no hay una intención, no hay un deseo de aprender, o sea, hay mucha pasividad. Esa es la palabra correcta. Hay mucha pasividad por parte de los estudiantes. No piensen que por presentar las actividades, o sea, ya tienen la unidad curricular pasada, por eso hay que ser estricto en el momento de revisar cada actividad, cada ensayo, cada mapa conceptual. Es muy importante que ustedes pues aprendan e internalicen el conocimiento. ¿Y cómo se aprende? Pues bueno, no conformándose con lo que yo les puedo dar, sino profundizando y sobre todo preguntando y socializando. Pero no hay preguntas, o sea, es lamentable, pero de verdad que, bueno, en mi caso particular, si acaso un estudiante es el que más puede estar más interesado, pregunta, profe, ¿cómo es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cómo puedo hacer esto? Pero de resto hay demasiada pasividad y esa no es la idea, muchachos. Ustedes tienen que ser efectivos, eficaces, proactivos, mejores cada día para nuestro país, para nuestro mundo y tratar de aprender e internalizar todo este conocimiento y más aún si se quieren especializar en el área penal. Como yo no me las sé todas, soy un ser humano de manera imperfecta. Y cada día pues trato de aprender cómo me gustaría pues aprender de ustedes también, porque sé que mucho puedo aprender de ustedes y me pueden enseñar. Entonces, bueno, con eso los dejo, sigan avanzando de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Cuídense mucho y nos vemos en otros trimestres, si así Dios lo permite, y la universidad. Un abrazo, cuídense mucho y hasta luego. Chao. Recuerden que la próxima actividad se vence el 13 de agosto y comienza el 7 de agosto. Dios los bendiga. Hasta luego.